Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Los súbditos de la reina están orgullosísimos de sí mismos porque en la misma semana en la que en la espléndida y maravillosa ciudad de Londres se celebra la feria de armas más importante del mundo, los súbditos de la reina sacan a relucir toda su generosidad y exigen que se haga algo con la crisis de los refugiados que, por alguna razón desconocida, huyen de Siria. Eso sí, a la vez, según una encuesta de The Sun, propiedad de Murdoch, el 52% de los ciudadanos piensa que bombardear Siria ayudaría a los refugiados. Sigan así. Un gran ejemplo de la lógica británica. ¿Stacey? Me recuerda cuando hace unos meses, nada más producirse una matanza en Estados Unidos que se saldó con varias víctimas, Piers Morgan escribió un tuit sobre lo despreciables que eran los estadounidenses por todos esos asesinatos. Vamos a ver qué le contestaste tú. Sí, Piers Morgan, los británicos prefieren las matanzas a gran escala, países a los que el Reino Unido vende armas acompañado del valor de las ventas. El enlace llevaba un gráfico que mostraba el valor de las ventas de armas que hace el Reino Unido a países de todo el mundo, incluido Bahrein o Arabia Saudita. Y ahora se celebra en Londres la feria de armas más importante del mundo. Sí. Piers Morgan no debería preocuparse tanto por las matanzas de Estados Unidos y por las leyes sobre tenencia de armas cuando su propio país es el que más armas vende de todo el mundo. ¿En porcentaje per cápita? Eso, en porcentaje per cápita. Y vende armas a regímenes que cometen asesinatos en masa, algo que a Piers le parece bien. Para Piers, el problema de los asesinos en masa de Estados Unidos es que solo mueren 5 o 6 personas cada vez que cometen uno de sus crímenes. Él preferiría 100.000, 200.000 o 500.000 muertos cada vez. Esa es la única forma que le haría sentirse bien por dentro. El Reino Unido cree que el sector ayuda a crear empleo y la gente se ríe de una forma que me recuerda mucho a Hank Paulson, porque también nos encontramos inmersos en una guerra financiera. Y los que se enriquecen con las guerras financieras son aquellos que venden las armas de destrucción financiera masiva. Vamos a ver el siguiente titular. Las aumentamos aún más. Hank Paulson se parte de risa tras ser preguntado por las desigualdades de riqueza. La frase la pronunció en una de las conferencias que organiza Mike Milken en California sobre cuestiones de relevancia mundial con supuestos líderes internacionales de la política, del pensamiento y de la industria. Al acto asistieron Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook, Hank Paulson, exsecretario del Tesoro y antes presidente de Goldman Sachs. A ver quién más. Ah, sí, Robert Rubin, que también fue secretario del Tesoro y que antes había trabajado en Goldman Sachs y en Citigroup. El caso es que Sheryl Sandberg llevó la conversación de vuelta al tema de las desigualdades de riqueza. Vamos a ver el vídeo. Y volviendo al tema que nos ocupaba, vamos a hablar de las desigualdades de riqueza. Le escuchamos. Volviendo al tema que nos ocupaba, vamos a hablar de las desigualdades de riqueza. La escuchamos. Las desigualdades de riqueza son un tema que hemos estudiado todos. Yo ya estuve trabajando en él cuando estaba en Goldman Sachs. ¿En qué dirección? No las harían mayores, ¿verdad? Sí, las aumentamos aún más. Hank Paulson se volvió histérico. Mike Milken se hizo famoso por el escándalo de Drexel Barham Lambert, por el que creo que pasó un tiempo en la cárcel. Constituyó lo que vino a llamarse el baile de los depredadores, en el que reunía a todos los depredadores financiados gracias a los bonos basura de Milken, que se hizo con una parte importante de las empresas estadounidenses y que despidió a un montón de gente, sentando las bases de todas estas desigualdades de riqueza e ingresos que han provocado conjuntamente los cleptócratas y los banqueros de Wall Street, de la City de Londres y de las empresas estadounidenses y británicas, gracias al dinero barato. Y ahora, 20, 25 o 30 años más tarde, ese baile de los depredadores sigue celebrándose. Hank Paulson es la última incorporación a este desagradable menú del depredador del día. Es tan autocomplaciente que incluso se aplaude a sí mismo por el enorme daño que ha ocasionado.
Es como un parásito. Es como una tenia. Es el rey de las tenias. Ahora vamos a ver una foto, una instantánea de momento. Aquí tienen a Hank Paulson, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, creador del programa de compra de activos problemáticos, el instigador de la flexibilización cuantitativa y los intereses al 0%, riéndose de las desigualdades de riqueza e ingresos que él mismo ha provocado. Eso te habla del tipo que es. Sí, es el Tony Blair de Wall Street. Sí. Tony Blair encuentra divertidos los millones de iraquíes que contribuyó a asesinar, mientras que a Hank Paulson le hacen gracia los millones de personas a las que ha llevado a la pobreza y la miseria. Esa es su forma de entender el humor. También hay mucha gente en el mundo que se parte de risa con el caos y la destrucción que se nos avecinan, porque muchas de las armas de destrucción financiera masiva que Hank Paulson supervisó, no solo cuando era secretario del Tesoro de Estados Unidos, sino cuando presidía Goldman Sachs, uno de los mayores productores y vendedores de estas armas, solo funcionan si el dólar marcha bien, dado que los contratos de derivados que llevan asociados están denominados en dólares. Pues bien, vamos a ver otro titular, esta vez sobre China, que resulta muy llamativo. Todo el mundo está deseando que llegue el fin del petrodólar, que es la base del dólar como tal, además de las armas y el ejército. Porque tanto el petróleo como el resto de materias primas cotizan en dólares, lo cual obliga a los países de todo el mundo a acumular reservas de la divisa estadounidense. El nuevo contrato petrolífero de China apunta al fin del dominio del dólar y del petróleo Brent. El nuevo contrato petrolífero de China desafiará el dominio del dólar como divisa principal en la cotización de las materias primas. Actualmente la referencia mundial de casi todo el petróleo es el barril Brent, aunque solo suponga 1 millón de los 92 millones de barriles de crudo que se producen cada día. De hecho, Chris Cook, que fue en su momento regulador del mercado del petróleo en el Reino Unido, considera que ese barril es el más propenso a la manipulación. Pues bien, ahora da la sensación de que con este nuevo contrato por parte de China podemos cambiar de paradigma. En cambio, su papel como referencia mundial puede verse desafiado por un nuevo contrato que se espera que salga al mercado el mes que viene. China podría estar planteándose ocasionar el desplome del barril del crudo Brent y de su primo estadounidense, el West Texas Intermediate, en un intento por parte de la segunda economía mundial de adquirir un mayor control sobre los precios de su principal fuente de energía. El gigante asiático lanzará su propio contrato petrolífero nada más y nada menos que el próximo mes. Y al contrario que el Brent o el WTI, este nuevo contrato cotizará en yuanes, la divisa china, en lugar de en dólares, y cotizará en el índice energético internacional de Shanghái. Creo que esto es una venganza de China por el hecho de que no incluyeran su divisa en los derechos especiales de giro, la divisa del FMI. Lo tomaron como un desaire y dijeron, ya nos veremos el año que viene. Por eso lo considero una venganza del tipo, si quieren eso, entonces nosotros destruimos el mecanismo de precios del petrodólar, que agrupa al dólar, al barril Brent y al West Texas Intermediate, creando nuestra propia versión que utilizará el yuan como divisa y que ayudará a crear unos derechos especiales de giro paralelos que compitan con los del FMI. Todo esto forma parte de la guerra de divisas de la que suele hablar Jim Rickards, que, por cierto, acaba de publicar su nuevo libro, La muerte del dinero, y que seguramente coincida con mi percepción. Aunque, bueno, dejaré que sea él quien lo confirme. Lo que está claro es que se trata de una venganza por parte de China por el hecho de que no incluyeran su divisa en los derechos especiales de giro. Además, el otro día, Gerald Celente nos hablaba del ciclo de guerra de divisas, guerra comercial, guerra mundial. Es decir, que nos encaminamos hacia un conflicto a escala planetaria, aunque nadie parece querer detener este tren que nos conduce a una nueva guerra mundial. Prueba de ello son las guerras de divisas y las guerras comerciales que estamos viviendo. Asimismo, se está descubriendo, y la prueba la tenemos en la volatilidad que sufren actualmente los mercados chinos, lo difícil que resulta adentrarse en una guerra financiera. Las guerras de divisas afectan a las divisas, pero las guerras financieras incluyen todas las armas de destrucción financiera masiva como los derivados, cuando precisamente la práctica totalidad de los derivados cotizan en dólares controlados por Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank y el Bank of America.
Ellos son los que tienen el gatillo en su mano, que no es otro que el dólar, y quien quiera participar en esa guerra tiene que crear sus propias armas de destrucción financiera masiva y disponer de sus propias fábricas. Es decir, que si desea provocar una explosión en los mercados, China tiene que poder constituir contratos de derivados denominados en yuanes. El problema es que cuando China quiera crear un arma de destrucción financiera masiva, atacando ferozmente al COMEX u orquestando una gran venta al descubierto, tendrá que pedir prestado en dólares. Y los que se los hayan prestado pueden reclamárselos. Por tanto, hay muy poco margen de maniobra en este mundo dominado por el dólar. A China le encantaría dejar atrás el dominio al que se ve sometida por este mundo unipolar que tiene al dólar como divisa de reserva mundial. Lo están intentando, pero como el dólar se apoya en el Pentágono y las bombas, por cierto, también se apoya en los refugiados. Debería crearse un índice refugiados por bomba. Por cada bomba que se lanzara, se crearían 10 refugiados y el índice cotizaría en bolsa. Seguro que Goldman Sachs o JP Morgan podrían sacarle un gran partido económico. Todo esto se combina en nuestro último titular, el sector del gas natural destruido por la caída de los precios. Chesapeake Energy, la segunda mayor productora de gas natural de Estados Unidos después de Exxon, es el ejemplo más llamativo de este fenómeno especial diseñado por la Reserva Federal. Los inversores, cautivados por la flexibilización cuantitativa, cegados por los intereses al 0% y sedientos de rentabilidad, han estado años financiando un sector que no ofrecía más que autobombo, falsas esperanzas y pérdidas. Hemos estado hablando del petrodólar, de la guerra de divisas, de la guerra financiera, de la guerra caliente, del conflicto que ha montado entre Estados Unidos y Arabia Saudita por el dominio del petróleo. Aunque se reunieran la semana pasada en Washington e hicieran como que la relación es magnífica. Pero a todas esas guerras hay que unirles otra, la de la fracturación hidráulica y el gas natural, que ha borrado del mapa empresas tan importantes como KKR o Goldman Sachs. Recuerda la fusión de $48.000 millones que se produjo en Texas en el 2007 con la empresa TXU, que luego quebró. Chesapeake va camino de la ruina después de que en todos los pozos de esquisto que ha excavado en el yacimiento de Marcellus el precio haya caído hasta un tercio del que se extrae en el yacimiento de Henry's Hub en Oklahoma. O sea, que ahora están sacando incluso menos de lo que sacaban cuando empezó toda esa pantomima de la fracturación hidráulica. Ni siquiera fracturan para obtener gas, sino para sacar dinero. Se trata de una estafa Ponzi basada en dinero falso. Ya no excavan pozos en busca de petróleo o gas, fracturan para sacar dinero de los bancos centrales. Sí, de los inversores más tontos. Muy bien, gracias. No se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Paul R. Moore, el informante del HBOS. Paul, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Es un placer estar aquí de nuevo, Max. Muy bien, Paul. Según el Financial Times, las labores de consultoría vuelven a estar de moda entre las 4 grandes agencias de contabilidad. ¿Cuáles son esas agencias y por qué es importante que vuelvan a hacer labores de asesoría, Paul? Son PwC, PricewaterhouseCoopers, KPMG, que no sé lo que significa, Ernst & Young, EY y Deloitte. Y la razón por la que se trata de un problema tan grave en el caso de las empresas de auditoría, que son los guardianes de todos los inversores y de la calidad de las cuentas, es que si se dedican a otras labores, entonces entran en un conflicto de intereses. En otras palabras, prefieren no poner problemas con las auditorías porque no quieren perder las comisiones que se llevan por sus labores de consultoría. Se trata de un conflicto de intereses a nivel institucional que hay que erradicar. Paul, da la impresión de que cada pocos años el sector entra siempre en el mismo ciclo. Por ejemplo, en la época del escándalo de Enron, la que les llevaba la contabilidad y la asesoría era Arthur Andersen. Más tarde se supo que había un enorme conflicto de intereses y la agencia básicamente se disolvió.
Luego fueron todo lamentos y exámenes de conciencia. Entonces se decidió que había que separar el mundo de la consultoría del de la contabilidad. Lo que pasa es que más tarde estalló un nuevo escándalo y estuvimos otra vez en las mismas. Es como en las novelas de Agatha Christie. Cada vez que se produce un nuevo asesinato, cada vez queda un sospechoso menos. Y del mismo modo, en el sector que nos ocupa, cada vez quedan menos empresas. Antes se hablaba de las 7 o las 8 grandes, ahora son solo 4. ¿Qué puede acabar con esta continua repetición del ciclo? Porque no parece que haya nada que pueda terminar con este conflicto de intereses. Bueno, uno de los mayores problemas es que los organismos reguladores del mundo de la contabilidad, como el Consejo de Notificación Financiera, el Instituto de Contables Colegiados de Inglaterra y Gales, han caído en las garras de las 4 grandes. Y además lo puedo demostrar. Podrían haber impuesto una norma que dijera: ninguna empresa que se dedique a la auditoría puede ofrecer servicios de asesoría o consultoría. Pero no lo han hecho. Por eso el problema se vuelve a repetir. Normalmente suele hacerse alusión a estas grandes agencias de contabilidad como los 4 jinetes del apocalipsis. Y he de decirle que, aunque la amplia mayoría de sus trabajadores son personas buenas, honradas y siempre dispuestas a hacer lo correcto, los mandamases de esas empresas anteponen el dinero a la integridad y la independencia profesional. Uno de los 4 jinetes del apocalipsis es la pestilencia. Y la verdad es que el nombre les viene que ni pintado, porque vincular las labores de auditoría a las de no auditoría es efectivamente una decisión pestilente que infecta y afecta a la calidad de la auditoría. Supuestamente, en el año 2000, las 4 grandes decidieron por voluntad propia dejar sus tareas de consultoría por esa razón. Pues bien, más tarde, la pestilencia volvió. Vamos a tomar como ejemplo a una de las 4, KPMG. Pues bien, KPMG fue la que auditó el desastre de Bradford and Bingley, al Cooperative Bank del banquero metodista Paul Flowers, a Fortis, uno de los mayores bancos de inversión del mundo, a Countrywide, uno de los mayores desastres relacionados con las hipotecas basura que el mundo ha conocido jamás, a Fannie Mae y a New Century Financial. Pues, ¿qué quiere que le diga? Este modelo es un despropósito. Sí, da la sensación de que el argumento con el que se defienden es el mismo que el de los bancos, que son demasiado grandes para caer, que tienen una importancia demasiado grande para el sistema económico mundial y que si se va a por ellos, se vengarán hundiendo una parte de la economía internacional. Por cierto, antes ha utilizado la palabra guardianes, en la que me gustaría insistir, Paul. Sabemos que las 4 grandes agencias de contabilidad tienen conexiones por todo el mundo y ahora, gracias a las investigaciones de algunos periodistas, sabemos que hay unos 22 billones de dólares en efectivo flotando por el sistema y sin un lugar fijo. No son más que una masa de dinero flotante de la que precisamente las agencias de contabilidad son guardianes y en la que los bancos y las grandes empresas pueden entrar o salir cuando les apetece, sin que se note demasiado gracias a los trucos contables que se emplean. ¿Era eso a lo que se refería con eso del papel de guardián o era otra cosa? ¿Puede profundizar un poco más en el tema, Paul? Sí, en la mitología griega, Cerbero era un feroz perro guardián que impedía que accediera al paraíso todo aquel que no debía. Pues bien, una auditoría reglamentaria es absolutamente vital para el mecanismo de funcionamiento no solo del sistema financiero, sino de toda la economía mundial. Esa auditoría reglamentaria constituye supuestamente una visión justa y razonable de la contabilidad de las grandes organizaciones. Y cuando esa auditoría se pone en entredicho por culpa de los conflictos de intereses, los inversores y el resto del mundo ya no pueden confiar en ella. Acabo de citarle varios ejemplos de empresas a las que ha auditado KPMG. Pero fíjese en otro caso, Ernst & Young, que se vio salpicada por el fraude contable de Lehman Brothers, ahora va a auditar al Royal Bank of Scotland. Es como un carrusel, como una puerta giratoria.
Hay una cosa muy importante, Max. Las auditorías reglamentarias tienen que aplicar una serie de principios contables específicos. Pues ¿sabe qué? El Consejo Internacional sobre Principios Contables también ha caído en las garras de las 4 grandes. Es decir, que en connivencia con sus clientes, siempre dan con la cantidad de dinero que mejor les viene, tanto a ellos como a las empresas a las que auditan. Las cifras deberían ajustarse al mercado, pero no lo hacen, lo que constituye el origen de la crisis bancaria. Un día los títulos con respaldo hipotecario o las obligaciones de deuda garantizada, toda esa escoria que se vendía con las hipotecas basura, se vendían a un precio X, pongamos $1.20. Después de que la semana anterior las empresas de auditoría lo hubieran refrendado y de que las agencias de calificación le hubieran concedido una AAA. Y de repente, a los 3 días, esos productos pasaron a valer 5 centavos. Pues bien, ese truco fue diseñado por el organismo sobre principios financieros con el objetivo de ayudar a los bancos a dar la impresión de que tenían mayores beneficios de los que en realidad tenían. El director financiero de HBOS lo denominaba principios contables diseñados para un propósito distinto. Un propósito que no era otro que hacer ver como que los bancos ganaban más dinero del que en realidad ganaban. El mundo de la auditoría y la contabilidad está podrido hasta la raíz y necesita una reforma de arriba a abajo. Eso sí, me gustaría insistir en lo que he dicho antes. La mayoría de los trabajadores de esas empresas son honrados y siempre están dispuestos a hacer lo correcto. Están atrapados en un sistema que no les gusta. Yo mismo he tenido la oportunidad de oír lo que se dice en las pausas para el café y puedo decirle que no les gusta nada cómo está montado el sistema. Les gustaría trabajar con profesionalidad, independencia e integridad. Lo que pasa es que no se les permite porque el poder y el dinero se anteponen a los principios y a las personas. Paul, estamos hablando de seres humanos y a veces la presión de cometer este tipo de delitos es demasiado grande. Por ejemplo, hace poco un empleado del sector fue encontrado muerto en Londres después de haberse tirado desde lo alto de un edificio. Y en la banca sucede lo mismo. El sector bancario da por hecho que los seres humanos harán estas cosas sin que eso tenga consecuencias en su estado moral o en su psique. Pero a veces se topan con personas con conciencia a las que obligan a hacer este tipo de cosas que provocan daños tan grandes, lo cual nos lleva a hablar en muchos casos de tragedias. Permítame que lo interrumpa, Max. Probablemente haya planteado la cuestión más importante en todo esto. Todas estas acciones afectan a los seres humanos y a sus vidas. Creo que lo que voy a contarle ya lo dije la primera vez que estuve en el programa, pero ¿sabía usted que Naciones Unidas calcula que la crisis bancaria condenó a 100 millones de personas en todo el mundo a la pobreza más absoluta? La tasa de mortalidad de este grupo de personas, es decir, la cifra adicional de seres humanos que mueren cuando no deberían hacerlo, asciende a entre el 10% y el 15%. O sea que el 10 o el 15% de esos 100 millones de personas, es decir, 10 o 15 millones, murieron por culpa de la crisis bancaria, lo que hace que esta crisis sea el fenómeno que más víctimas se ha cobrado desde la Segunda Guerra Mundial. No es broma, Max. Tiene toda la razón en lo que ha dicho, y me alegra muchísimo que lo haya mencionado. E incluso los que no mueren acaban sufriendo de estrés e inseguridad por estos temas económicos, disparando el costo de la sanidad pública. Ese es el elemento más importante de todos. Tenemos un modelo despiadado y hay que hacer algo para cambiarlo. Mi libro, La bofetada de la crisis bancaria, que se publicará el próximo 6 de noviembre y que empezará a financiarse a través de micromecenazgo a partir del próximo lunes, tiene por objetivo iniciar un ejercicio para liberar al mundo de la esclavitud de la avaricia. Bien dicho, Paul. Voy a hacerle otra pregunta. La gente conoce muy bien el papel que desempeñan los bancos en el problema de corrupción que tenemos en el mundo. De hecho, nosotros no hacemos más que hablar del tema en el programa. Sería justo afirmar que el problema real no son los bancos, sino las agencias de contabilidad que se esconden detrás y que, por arte de magia, convierten cualquier cosa en algo legal, entre comillas. Al final, los bancos no son más que una cortina de humo. El problema de verdad está detrás. ¿Qué le parece, Paul?
La verdad es que no podría estar más de acuerdo. Voy a leerle un fragmento de una carta que escribí al Consejo de Notificación Financiera que me parece muy importante y en la que señalaba que la profesión contable es la que propicia todo el problema por no llevar a cabo las auditorías con el rigor que debería, no cumplir su labor como guardián y además añadir conflictos de intereses. Se lo leo. Se trata de una carta dirigida a David Andrews, director del Consejo de Notificación Financiera. Nos quedan 40 segundos, Paul, 40 segundos. Está bien. Me da la sensación de que en cualquier sociedad civilizada y desarrollada no podemos estar satisfechos, ya que si no estamos seguros de que podemos confiar en la competencia, integridad e independencia de profesionales como los contables, que son las personas supuestamente con mejor formación, más brillantes y más honestas de la sociedad, tenemos un problema muy grave. Paul, tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Max, tenemos que hablar. Claro que sí, lo haremos. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Paul Henry Moore, informante del HPOS, que dentro de poco va a publicar un libro titulado La bofetada de la crisis bancaria. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos en Twitter a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Conocida, huyen de Siria. Eso sí, a la vez, según una encuesta de The Sun, propiedad de Murdoch, el 52% de los ciudadanos piensa que bombardear Siria ayudaría a los refugiados. Sigan así. Un gran ejemplo de la lógica británica. ¿Stacey? Me recuerda cuando hace unos meses, nada más producirse una matanza en Estados Unidos que se saldó con varias víctimas, Piers Morgan escribió un tuit sobre lo despreciables que eran los estadounidenses por todos esos asesinatos. Vamos a ver qué le contestaste tú. Sí, Piers Morgan, los británicos prefieren las matanzas a gran escala, países a los que el Reino Unido vende armas acompañado del valor de las ventas. El enlace llevaba un gráfico que mostraba el valor de las ventas de armas. Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Los súbditos de la reina están orgullosísimos de sí mismos porque en la misma semana en la que en la espléndida y maravillosa ciudad de Londres se celebra la feria de armas más importante del mundo, los súbditos de la reina sacan a relucir toda su generosidad y exigen que se haga algo con la crisis de los refugiados que, por alguna razón Relevancia mundial con supuestos líderes internacionales de la política, del pensamiento y de la industria. Al acto asistieron Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook, Hank Paulson, exsecretario del Tesoro y antes presidente de Goldman Sachs. A ver quién más. Ah, sí, Robert Rubin, que también fue secretario del Tesoro y que antes había trabajado en Goldman Sachs y en Citigroup. El caso es que Sheryl Sandberg llevó la conversación de vuelta al tema de las desigualdades de riqueza. Vamos a ver el vídeo. Y volviendo al tema que nos ocupaba, vamos a hablar de las desigualdades de riqueza. Él preferiría 100.000, 200.000 o 500.000 muertos cada vez. Esa es la única forma que le haría sentirse bien por dentro. El Reino Unido cree que el sector ayuda a crear empleo y la gente se ríe de una forma que me recuerda mucho a Hank Paulson, porque también nos encontramos inmersos en una guerra financiera. Y los que se enriquecen con las guerras financieras son aquellos que venden las armas de destrucción financiera masiva. Vamos a ver el siguiente titular. Las aumentamos aún más. Hank Paulson se parte de risa tras ser preguntado por las desigualdades de riqueza. La frase la pronunció en una de las conferencias que organiza Mike Milken en California sobre cuestiones de relevancia que hace el Reino Unido a países de todo el mundo, incluido Bahrein o Arabia Saudita. Y ahora se celebra en Londres la feria de armas más importante del mundo. Sí, Piers Morgan no debería preocuparse tanto por las matanzas de Estados Unidos y por las leyes sobre tenencia de armas cuando su propio país es el que más armas vende de todo el mundo. En porcentaje per cápita. Eso, en porcentaje per cápita. Y vende armas a regímenes que cometen asesinatos en masa, algo que a Piers le parece bien. Para Piers, el problema de los asesinos en masa de Estados Unidos es que solo mueren 5 o 6 personas cada vez que cometen uno de sus crímenes.